Gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos al webinar de evaluación de este año. Lo va a auspiciar WhatsApp, que es la alianza del estado de Washington. Es uno de los dos centros de capacitación para evaluación de los trabajadores de salud comunitaria para la respuesta al COVID-19 y comunidades resilientes. Somos una alianza de individuos que existimos para llevar a cabo una evaluación nacional del programa y también asistencia técnica y apoyo para los 2.000 becarios. Soy Elizabeth White, soy la gerente de capacitación para evaluación para Wessex y consultora de salud pública en Denver, Colorado, las tierras tradicionales de los Cheyenne y Arapaho. Antes de comenzar hoy, me gustaría tomar un momento para considerar el legado de la colonización, que es parte de esta tecnología, las estructuras y formas de pensar que utilizamos cada día. Utilizamos equipos e internet de alta velocidad que no están disponibles en muchas comunidades indígenas, incluso tecnologías que son fundamentales para gran parte del arte que hacemos, que dejan importantes huellas de carbono, contribuyendo al cambio climático que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas de todo el mundo. Les invito a que se unan a nosotros para reconocer todo esto y que consideremos nuestra responsabilidad compartida y que cada uno de nosotros considere su papel en la reconciliación, descolonización y el establecimiento de alianzas. El seminario en línea de hoy va a dedicarse al análisis costo efectivo. Vamos a indicar qué es, para qué sirve y cómo realmente utilizar foros existentes y datos para contar la historia del impacto. Nuestros objetivos de hoy incluyen entender qué es el análisis costo efectivo, algunas de sus formas, ver los beneficios y limitaciones de dicho análisis, demostrar el impacto, explorar ejemplos de esta investigación, que examinar el impacto de las iniciativas de CHWs en la respuesta al COVID-19. Identificaremos alternativas para esta investigación que un sitio 2109 puede utilizar en conversaciones de sustentabilidad, y vamos a reflexionar sobre la práctica aplicada para examinar nuestros esfuerzos de evaluación de CCR individuales y apoyar a los asistentes para que por lo menos tomen una medida concreta para integrar esto en sus evaluaciones de CCR. Para aprovechar el tiempo de hoy, vamos a considerar que estamos en Zoom. Primero les pido que silencien sus micrófonos cuando no estén hablando, que pongan el nombre por el que quieren que lo reconozcamos en Zoom, pongan las preguntas en la función de preguntas y respuestas, Q&A, para que respondan los ponentes en el momento adecuado, y consideren que estamos grabando la presentación. Como es un espacio compartido, les pido que respeten diferentes opiniones, experiencias y perspectivas, que reconozcamos que tenemos una lucha y metas compartidas, que utilicemos la curiosidad y seamos abiertos y que atesoren este tiempo compartido, y además cuídense a ustedes mismos también. Ahora, mi colega Whitney va a ser la moderadora de hoy. Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Soy Ojaswani Baxi, uso el nombre Winnie, soy consultora de WhatsApp. Hablemos de cómo va a ser este webinario de hoy. Tenemos una cantidad de ponentes muy interesantes que nos van a hablar de los diferentes aspectos de la costo-efectividad. Van a tener cada uno 15 a 25 minutos. Una vez que hayamos escuchado a todos nuestros ponentes de hoy, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por los 25 minutos restantes, y cuando presenten nuestros ponentes, realmente los instamos a que utilicen la función de preguntas y respuestas para postear sus preguntas, y esto va a guardar todas las preguntas que se están haciendo, y haremos lo mejor posible por responder la mayor parte posible hacia el final, y queremos realmente su participación. Comencemos. El primer ponente de hoy es Garton London. Algunos detalles sobre su carrera: tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo de políticas en las áreas de financiación
sistema de salud, reforma de pagos, contención, mejoría de calidad, y consultora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, y en su puesto ha desplegado una cantidad de iniciativas de sustentabilidad para el trabajo de los trabajadores tradicionales de salud. Estos proyectos han incluido asistencia técnica para los trabajadores de salud comunitaria y para el Departamento de Salud local en la respuesta al COVID-19 en Connecticut. También ha trabajado en apoyando grupos asesores para el desarrollo de estándares de certificación para los trabajadores comunitarios aquí en Connecticut, y modelos también con los cuales trabaja en New Hampshire. Tiene una maestría en salud pública y gestión de la Facultad de Salud Pública de Harvard y un título en matemática aplicada, de biología también de Harvard y Radcliffe, y ella va a presentar por los primeros 25 minutos y nos va a hablar de qué son estos estudios, sobre costo-efectividad, para hablar de sus beneficios y limitaciones, y también un estudio de caso de una evaluación similar. Por favor, le damos la bienvenida a la señorita Catherine London. Adelante. Si pueden conectar mi pantalla. Muy bien, como dijo Winnetou Catherine London, esta presentación tiene dos partes principales, entonces les doy un panorama general de lo que es el análisis de costo-efectividad, y luego hablaré de un estudio, un proyecto que hicimos cuando estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y desde que salí de ahí he trabajado como consultor independiente, pero estoy hablando de un proyecto que hicimos cuando estaba ahí, o sea que debo darles el crédito. Primero, un panorama general de lo que es el análisis de costo-efectividad. Querría comenzar señalando que utilizamos el término costo-eficacia, costo-efectividad, para decir, bueno, este es un abordaje costo-efectivo. Pero el análisis de costo-eficacia, costo-efectividad, tiene un significado técnico específico en el mundo analítico, así que quiero quedar muy clara acerca de lo que es. Entonces, copié la definición de los Centros de Control de Enfermedades, o CDC, que dice que el análisis costo-eficacia es una manera de examinar tanto los costos como los resultados en salud de una o más intervenciones. Compara una intervención con otra, o lo que es el status quo, y calcula cuánto cuesta ganar una unidad de resultado sanitario, como un año de vida ganado o una muerte evitada. Esto es la manera en que se utiliza esta costo-eficacia. Lo usan principalmente los financistas, los que subvencionan estos proyectos. Entonces, si hay varias maneras de alcanzar un fin, por ejemplo, en el contexto de COVID-19. Se nos pueden ocurrir, por ejemplo, muchas intervenciones para prevenir la difusión de COVID-19, pero desde el punto de vista de los que ofrecen los fondos, quieren saber cuál es la mejor manera de gastar su dinero. Si invierte en un tipo de intervención en vez de otra, cuántos más casos pueden prevenir con este conjunto de intervenciones versus otro. Entonces, es simplemente a nivel macro examinar todas las diferentes maneras de lograr un resultado. Brevemente, estos son los cálculos. Comienzo al pie de la diapositiva. El resultado de un análisis de costo-eficacia, como mencioné antes, es el costo por cambio en los resultados sanitarios. Por ejemplo, el costo neto por cada caso de enfermedad evitado, el costo neto por muerte evitada por COVID, o el costo neto por año adicional de vida ganado. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, volviendo a la parte superior de la diapositiva, los datos que necesitamos, bueno, necesitamos saber el cambio en resultados sanitarios que queremos lograr con la intervención, el costo de la intervención y el costo del tratamiento que no hay que administrar porque la persona no se enfermó gracias a su intervención. O sea, mirándolo a través de este lente. Y el cálculo
tomamos el costo de la intervención menos el costo del tratamiento evitado gracias a la intervención, porque la gente no se enfermó, y se divide esto por el cambio en resultados sanitarios. Esta es la parte técnica. Y voy a pasar un ejemplo porque creo que es mucho más fácil verlo en un ejemplo del mundo real. Y en la siguiente diapositiva lo tenemos. Este es un ejemplo de un análisis del uso de anticonceptivos, control de la natalidad. Este es un estudio publicado ya, es una parte muy pequeña de una tabla mucho más grande, pero unos pocos ejemplos de los diferentes métodos anticonceptivos que esto ayuda a ver cómo se utiliza el análisis. En este ejemplo, la primera columna nos muestra 4 métodos anticonceptivos, un dispositivo intrauterino de cobre, vasectomía, diafragma y anticonceptivos orales. La siguiente columna es el costo total de cada método, y el costo total incluye el método, o sea, el costo del dispositivo o procedimiento, el costo del fracaso, que sería el costo de quedar embarazada si falla el método, y el costo de tratamiento de cualquier efecto secundario. En la columna de costo vemos que, por ejemplo, dispositivo intrauterino y vasectomía son los de menor costo, sigue el diafragma, y los anticonceptivos orales son mucho más caros. Luego, en la columna de eficacia, y en este caso lo definen como la tasa anual de no embarazo a lo largo de 5 años. Cuando se hace el análisis, la vasectomía es 100% eficaz y dispositivo intrauterino casi 100, el diafragma un poco menos, anticonceptivo oral un poco menos. Pueden ver entonces todo el rango de costos y el rango de eficacia. Y cuando hacemos el cálculo matemático, muestra que el dispositivo intrauterino y la vasectomía son los métodos más costo eficaces, pero el diafragma es mucho más eficaz que el anticonceptivo oral, aun cuando el anticonceptivo oral es más eficaz que el diafragma, pero como cuesta tanto menos, el diafragma es más costo eficaz. Ahora, esto mirándolo desde el punto de vista macro, si uno estuviera decidiendo qué método anticonceptivo usar uno mismo, o estuviera aconsejando a un paciente o cliente, habría que tomar en cuenta la eficacia, las posibilidades de efectos secundarios, todo lo que afectaría a esa persona. Esto puede ayudar a ver la cuestión, pero no es para decisiones personales. Es más para, por ejemplo, si uno comienza un nuevo programa en un país y tiene una cantidad limitada de fondos, ¿a dónde dirigirían la mayoría de esos fondos para impedir la mayor cantidad de embarazos posibles? Este es el mundo real y cómo se utiliza este análisis de costo-eficacia. Entonces, ahora surge la pregunta de cómo han usado los investigadores el análisis de costo-eficacia para evaluar los servicios de los trabajadores de salud comunitaria. La respuesta es que se ha usado rara vez. O sea, en general, el análisis de costo-eficacia se utiliza para considerar una cantidad de diversas maneras de alcanzar el mismo objetivo. Las intervenciones de trabajadores de salud comunitaria tienden a tener muchos resultados. Generalmente no hay un único resultado en el que enfocarse. Entonces, las evaluaciones de estas intervenciones de trabajadores de salud comunitaria tienden a reflejar el rango más amplio de los resultados influenciados por la intervención del trabajador de salud comunitaria, pero es posible hacer un análisis de costo-eficacia y encontré algunos, no muchos, pero algunos. Acá tenemos un ejemplo, es una intervención para trabajar, en el cual las trabajadoras de salud comunitaria trabajan con la comunidad para controlar la diabetes. La intervención incluía visitas a domicilio, clases educativas, clases de ejercicio y asesoramiento. Entonces, una cantidad de diferentes cosas compiladas, y los evaluadores calcularon que la intervención, el costo de la intervención va de $11,000 a $33,000
por lo que llaman año de vida ajustado por calidad. Es una ganancia. O sea, ¿cuánto cuesta que la intervención resulte en un año adicional de salud perfecta en uno de los clientes? Es la manera de calcular, de mirar esa cifra. Los evaluadores miraron una cantidad de diferentes intervenciones y dijeron que, como regla general, las intervenciones, si siguen el umbral de 50.000, un costo de $50.000, ajustando por calidad de vida, se considera una intervención que es efectiva, que es económica. Así que como esta intervención costaba únicamente 33.000, entonces esta actividad se determina que es efectiva, que es económica. Esa es una de las maneras de mirar esto. Entonces, todas estas intervenciones de salud comunitaria, por ejemplo, hay intervenciones para el control de la diabetes y es lo que ayuda a la gente a mantener la diabetes bajo control. Pero como les dije, eso es algo fuera de lo común. La mayor parte de las evaluaciones que hacen los trabajadores de salud comunitaria utilizan diferentes métodos, diferentes abordajes, y les doy simplemente unos pocos ejemplos porque en general un enfoque importante en los resultados o la medición de los resultados, como ejemplo mejoría del asma, control del asma, mejoría del control de la diabetes, riesgos reducidos. Si mira entonces a las medidas económicas, si miramos esta relación de efectividad-costo de los costos, otra intervención del mismo tipo que hace exactamente lo mismo, en general miramos medidas más amplias de efectividad económica. Así que hay costos, ahorro de costos directos, específicamente los costos médicos que se evitan. A lo mejor podemos entonces ayudar a la gente a no enfermarse o a mejorarse, o los costos médicos que no se van a incurrir porque la persona no se enfermó. ¿Y cuáles son los ahorros entonces asociados con esto? Hay un cálculo que es el retorno sobre la inversión, que es la cantidad del monto ahorrado por la intervención, por cada dólar que se gasta en la intervención. Y luego otro que tratamos de hacer es el retorno social sobre la inversión, que es la idea de que si la persona está saludable, la persona puede seguir trabajando, pueden ir más días al trabajo, más días a la escuela, pueden pasar más días cuidando a su familia, a lo mejor pueden estar en su casa y aparte es el ahorro de no tener que ocuparse de una persona enferma en la casa. Y uno puede medir este retorno social sobre la inversión por día y los días de trabajo que se están cubriendo, que se están recuperando. Así que, ¿cuáles son los tipos de medidas que se usan típicamente por parte de los trabajadores de la salud comunitarios? Y como les mencioné, eh, hemos creado una hoja de datos para calcularlo. Está puesta en el sitio de Families USA, en la página web, para que lo puedan buscar, y hay un enlace al pie del apéndice. Entonces, esas son instrucciones breves acerca del análisis de efectividad de costos. Y ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva, algo que hicimos recientemente. Esto no es un estudio de caso en sí sobre efectividad de costos, sino qué hacemos cuando no tenemos los datos que tenemos que tener para hacer el análisis que queremos hacer. Así que, siguiente diapositiva. Y quiero darle crédito a la Fundación de Salud de Connecticut, Connecticut Health Foundation, que fue la que estuvo a cargo del proyecto. Increíble, felicitaciones a todos ellos y mi equipo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. He trabajado con la fundación al principio para concebir el proyecto, para ver que se realice. Lisette Victoriano hizo muchísimo trabajo en asistencia técnica, pero el trabajo que les voy a mostrar acá, la investigación de la encuesta la hizo el departamento que están a cargo, dice Machada, y el análisis de los costos lo hizo Halasa Rappel y Susan Peferi. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos. Así que brevemente, esto se hizo al principio de la pandemia.
De hecho, yo ya había estado trabajando con la Fundación de Salud de Connecticut por mucho tiempo y hicimos una solicitud de propuestas en enero para en Connecticut hacer eh, un tipo diferente de intervenciones para trabajadores de salud comunitaria y en ese momento cayó la pandemia. Así que muy rápidamente cambiamos el periodo de propuesta y dijimos, bueno, estamos aquí bajo agua. Esto es otro periodo de propuesta. Los departamentos de salud pública en la ciudad de Connecticut. Dijimos, si pueden usar los trabajadores de salud comunitaria para trabajar durante la pandemia, háganlo. Vamos a hacer algo con la pandemia y tomen el dinero y después vemos cómo hacemos. Y las ciudades estaban recibiendo llamados de gente en la comunidad, gente que realmente era parte de la comunidad, que estaban conectados con la comunidad, que querían ayudar. Así que entonces recogimos los nombres y los trajimos y ya para cuando llegó el dinero ya estaban listos. Los contrataron, se les dio capacitación a nivel del departamento y capacitación como trabajador de la salud comunitaria y ya estaban listos para trabajar para septiembre del 2020. No tuvimos el tiempo de desarrollar una evaluación o un plan de evaluación durante este tiempo. Así que lo que hicimos fue comenzar a trabajar y después demostrar después de los hechos qué es lo que se había hecho. Eh, Estas son las 5 ciudades en las que vimos fondos y los montos que se recibieron. Y las ciudades hicieron lo que tenían que hacer y lo que querían hacer con los fondos. Básicamente, los trabajadores de salud comunitaria fueron entrenados y los podían desplegar de diferentes maneras. Algunos de ellos los usaron para apoyar los programas de vacunación de COVID o para hacer rastreo de los contactos o se concentraron más en educación, por ejemplo. Y saben, muy creativos. A lo mejor iban puerta a puerta o a lo mejor a las peluquerías para ver exactamente dónde la gente se reunía y se podía diseminar la información. Y algunas de las ciudades realmente se concentraron en ayudar a la gente a permanecer en cuarentena. Esta idea de que, bueno, la gente tiene una prueba positiva, se supone que se tiene que quedar en su casa, que no tiene que interactuar. Entonces, ¿qué necesitan para poder hacer esto? Primero necesitan un lugar seguro para quedarse, necesitan alimentos, necesitan medicación, a lo mejor necesitan alguien que se ocupe de los niños. Había todo tipo de cosas que se necesitaban en ese momento y los trabajadores de salud comunitaria estaban ahí y fueron lo más flexibles que se puede ser para ayudar a la gente y a superar sus temores y demás. Y para conseguir los servicios que necesitaba la gente. Así que realmente fue un esfuerzo amplio. Los trabajadores de salud comunitarios hicieron muchísimas cosas muy diferentes y eso hizo que fuera muy difícil evaluarlos también. Siguiente. Así que una vez que todo estaba ya funcionando y que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y que ya habían sido capacitados y teníamos la asistencia técnica, dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos evaluar? Y sacamos algunos objetivos que queríamos evaluar. Evaluar el efecto de las intervenciones para controlar la diseminación del COVID-19. Queríamos medir el costo económico de las intervenciones. Queríamos medir la capacidad de los trabajadores de salud comunitaria de trabajar con la población objetivo. Y queríamos medir también la calidad de la interacción entre los trabajadores de salud comunitaria y la población objetivo. Una más para atrás, perdón. Eh, lo primero que hicimos fue hacer la investigación de la mejor manera posible y resultó que aún temprano durante la pandemia ya entraban muchísimos datos, así que nos confiamos muchísimo en las fuentes secundarias. Los datos de los grantees, de la gente que tenía los fondos, habían sido fantásticos, pero todo se estaba moviendo demasiado rápido para realmente recopilar los datos necesarios. Así que no teníamos los acuerdos tampoco para compartir información en ese momento. Así que los datos que nos dieron los consumidores, un par de las ciudades nos permitieron hacer encuestas de los consumidores, muchísimo, por supuesto, consentimiento previo y demás. Y realmente trabajamos durísimo para que la gente pudiera completar estas encuestas y para que los consumidores nos dieran información que es valiosísima y para ayudar a los trabajadores de salud comunitarios. Así que lo que voy a compartir con ustedes es realmente un segmento de un estudio mucho más grande, mucho más importante. Así que brevemente, la encuesta de trabajadores de salud comunitarias
En general, ellos sintieron que estaban haciendo una diferencia muy importante en la vida de la gente, se sentían útiles. Había cierta variabilidad. Los trabajadores de salud comunitaria que completaron esto hacían cosas muy diferentes. Algunos de ellos pensaban que lo que estaban haciendo era más útil que otros, o que lo que estaban haciendo lo podían hacer de manera más efectiva que otros. Y luego, brevemente, la encuesta de los consumidores. Así que tuvimos 70 consumidores que respondieron a la encuesta y en general los consumidores sintieron que la intervención fue muy útil y se sentían muy positivos al respecto. Pero luego cuando comenzamos a hacer las preguntas más profundas, más en detalle en particular acerca de la parte de la intervención que estaba ayudando a la gente a permanecer en cuarentena. Perdón, estoy pasándolo todo muy rápido. Así que, en general, la información clave acá es que, y preguntamos muchas cosas para llegar a esto, para tener este nivel, este resumen de alto nivel. Si los consumidores hablaron de todas las necesidades con los trabajadores de salud comunitaria, hablaron de las necesidades médicas, de otro tipo de necesidades, a lo mejor necesidades médicas en conseguir las citas, conseguir la medicación, a lo mejor las necesidades no médicas es conseguir los alimentos para no tener que ir a la tienda a comprarlos. Así que, ¿cuál fue el porcentaje de gente que habló de todas sus necesidades y cuál fue el porcentaje de la gente que vio que sus necesidades fueron satisfechas por estos trabajadores? Y si tuvieron esas conversaciones o no. Y esto es información clave que obtuvimos de la encuesta. Y luego queríamos entonces entrar en este componente económico. Dijimos, bueno, tenemos muy pocos datos acerca de la efectividad de esto, más allá de lo que estaba disponible públicamente en la esfera pública, la investigación pública. Pero dijimos, bueno, tenemos que encontrar una manera de ver cómo evaluamos esto. Y comenzamos con un modelo lógico. Así que la idea acá es para aquellos que estuvieron expuestos al COVID, si trabajaron con los trabajadores de salud comunitaria, si satisfacieron sus necesidades médicas, no médicas, y si pudieron adherirse a la cuarentena, permanecer aislados, y si queríamos ver si esta gente tenía menos tasas de infección para ver exactamente cómo funcionó de bien. Y esta es una diapositiva con demasiadas cosas muy pequeñitas que probablemente no pueden ver, pero la manera en que nosotros vimos esto, ya que teníamos muy pocos datos, es que sacamos los diferentes tipos de casos y dividimos el grupo, muestran estos diferentes, digamos, segmentos. El primero le dijimos, bueno, hablaron de todas sus necesidades con los trabajadores de la salud comunitaria, o no hablaron de todas sus necesidades con los trabajadores de salud comunitaria. La segunda rama era, ellos satisfacieron sus necesidades o no. Y luego, si cumplieron con la cuarentena, no cumplieron con la cuarentena. Parte de la información que tenemos la tenemos de la encuesta, parte la tenemos de aquellas organizaciones que pudieron informar de sus actividades. Para la gente que no hablaba con los trabajadores de la salud comunitaria, tuvimos que estimar utilizando los números que estaban disponibles públicamente. Pero el supuesto en este caso es que si la gente veía todas sus necesidades satisfechas, 90% de ellos iban a poder cumplir con la cuarentena, pero si no satisfacían todas sus necesidades, no lo iban a poder hacer. Así que multiplicamos todos estos porcentajes y sacamos un número total de gente que pudo permanecer en cuarentena y de esa manera reducir la diseminación del COVID. Así que son muchísimos supuestos, probablemente construidos usando otros supuestos, pero utilizamos parámetros que están disponibles en la literatura publicada para poder hacer un buen estimativo y para poder sí, tener un cálculo aproximado de lo que estaba pasando. Así que de todas maneras, si vamos a alcanzar algún tipo de conclusión. Y la siguiente diapositiva, no les vamos a enviar todo esto después, así que no se preocupen, pero todos estos parámetros vinieron eh, para que vean de dónde viene, literatura publicada y las citaciones están en el apéndice. Y la siguiente diapositiva, básicamente, esto es parte del análisis. Y si
todos los consumidores, si hablaron de todas sus necesidades con los trabajadores de salud comunitaria, y lo que dice es esto: si los participantes hablaron de todas sus necesidades con los trabajadores comunitarios, se hubieran esperado ver por lo menos 6 casos de COVID. Si no hablaban de ninguna de sus necesidades con los trabajadores de salud comunitaria, esperaríamos ver 15 casos en vez de 6. Así que el número de casos evitados probablemente es, o sea, da más o menos 14.6, nos lleva a 9 casos menos en el total, que eso hubiera sido resultados en el 59%, casi 60% del número de casos esperados que fueron prevenidos o evitados como resultado de las intervenciones de los trabajadores de la salud comunitaria. No es un número alto, pero es digamos, es lo que estamos suponiendo que fue el resultado de la intervención que fue efectiva para reducir el número de casos. Siguiente diapositiva. Estamos viendo los costos evitados. Nuevamente vemos en las publicaciones que el costo de tratar un caso sintomático de COVID era más o menos $1.800. El costo de la intervención en este caso varió tanto de ciudad a ciudad, dependiendo de lo que estaban haciendo y cuán intensiva era la intervención, que no pudimos separar el costo, la parte específica que relaciona con satisfacer las necesidades individuales. De hecho, no hicimos un análisis de costos aquí, pero podemos decir que el costo de la intervención fue de varios miles de dólares por caso evitado. Pero no tenemos costos más específicos. El costo del tratamiento fue $1.800. Es menos que el costo de evitar un caso. Pero en general, el costo de evitar un caso único de COVID-19 estaba en el rango de unos cuantos miles de dólares. En la siguiente diapositiva, bueno, las conclusiones generales de esta evaluación: los trabajadores de salud comunitaria eficazmente apoyaron a los consumidores con sus necesidades médicas y no médicas. Los consumers y los trabajadores de la salud estuvieron de acuerdo en que la iniciativa es un ejemplo tangible, era útil y que ayudó a prevenir casos de COVID-19. Y vamos, la próxima diapositiva tiene la lista de referencias que utilizamos para ver los parámetros. La siguiente página tiene algunos enlaces a análisis que pueden serles de utilidad. Y es todo. Muchas gracias, Catherine, por esta presentación. Realmente me pareció fantástico cómo nos llevaste por todos los puntos básicos de la costo-eficacia y luego dividiste la parte de la evaluación. Y siempre es útil tener una representación visual del modelo lógico y el árbol de decisiones que lleva, que está conectado. Muchas gracias. Para el público que se perdió en la presentación, recuerden que pueden escoger la interpretación en español para este webinario. Si buscan la barra de abajo en Zoom, dice interpretación. También va a estar disponible la versión en español de esta grabación. Bueno, siguiente ponente es Celeste Floyd. Algunos datos sobre ella: es trabajadora de salud comunitaria de WhatsApp y está en el Centro de Investigación y Evaluación de Liderazgo. Ella fue designada para el equipo de trabajo con el coronavirus en Michigan, disparidades raciales en Michigan y la Comisión Europea. En este momento trabaja con WK Kellogg en la red global de liderazgo. Ha dedicado su vida en los últimos 20 años al trabajo de salud comunitaria. Atribuye su crecimiento profesional a su compromiso y al rodearse con organizaciones que emplean una cultura positiva con las metas de
fomentar el progreso en las comunidades marginadas. Vive en Grand Rapids, Michigan, con su esposo y 3 hijas. Celeste va a hablar por los próximos 10 minutos sobre consideraciones desde el punto de vista de los trabajadores de salud comunitaria y va a explorar maneras artísticas de contar la historia de su impacto. Gracias, buenas tardes. Si están en la costa este, buenos días. Si están en la costa oeste o en algún sitio en el medio, esta tarde, como mencionaste, voy a hablar de la perspectiva de los trabajadores de salud comunitaria sobre esta conversación que tenemos sobre el análisis de costos, de beneficios y para darles alguna idea de qué es lo que estamos pensando como trabajadores de salud comunitaria. Espero que después de esta presentación podrán conocer mejor los beneficios de medir las contribuciones de los trabajadores de salud comunitaria y los beneficios que se incluyen, que están disponibles para desarrollar datos, tales como preguntas para desarrollo, herramientas para coleccionar y desarrollar estas conclusiones. Y la idea es identificar cómo el cambiar la narrativa del trabajo de los trabajadores de salud comunitaria puede mejorar los resultados. Sabemos que los trabajadores de salud comunitaria han existido por muchas décadas, centenares de años en algunos países. Voy a utilizar este término, trabajadores de salud comunitaria, pero incluyo representantes de salud comunitaria, promotores de salud, todos estos 3 tópicos generales. Sabemos que son miembros confiados por la comunidad y hacen un enorme trabajo, fantástico trabajo informando y participando con la comunidad, ayudan con los factores que llevan a las disparidades y potencian la voz y el poder de la comunidad. Sabemos que los trabajadores de salud comunitaria son clave en los equipos de atención privadas, ofrecen estrategias para responder a las necesidades de la comunidad y son un componente clave en la equidad. Algunas de las cosas que queremos recomendar cuando trata de analítico de eficacia y los trabajadores de salud comunitaria. Primero es que debe considerar los trabajadores de salud comunitaria no más que simplemente un elemento para reducir costos. Sabemos que hay múltiples oportunidades, múltiples tareas que llevan a cabo en diferentes capacidades. Sabemos que eh, son también guías para crear e implementar una comunidad equitativa. Los trabajadores de salud comunitaria trabajan más que nada, se trata de oportunidades equitativas y oportunidades iguales para los participantes y los pacientes. Hemos visto que están cambiando el panorama de la atención médica. Lo vimos en la pandemia con cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil, la gestión de manejo de enfermedades crónicas, acceso a vivienda, alimentos. O sea, hacen todo un conjunto de tareas y debido a este rango de tópicos que cubren y trabajan, se está reconociendo cada vez más su rol. Se están haciendo más eficientes en su rol. Hay un aumento en tareas que no se están midiendo. Sabemos que cumple diferentes funciones. Desafortunadamente, cuando hablamos de evaluación y funciones, los trabajadores de la salud comunitaria no se miden de manera apropiada basándose en estas tareas. Puede haber a lo mejor parte dentro del espectro de su práctica que se mide, que se compara, pero eso es parte del espectro del trabajo que realizan. Queremos que se sepa también que los supervisores que evalúan o que dudan del trabajo, perdón, los trabajadores de salud comunitaria a veces menoscaban su trabajo. Cuando hablamos de evaluación y costo-eficacia, si los supervisores no entienden el trabajo, el valor del trabajo que hace el trabajador de salud comunitaria en esas diversas áreas, a veces subvalúa, menoscaba ese trabajo y eso elimina estos beneficios constantes. Y otro punto es, hay que compensarlas adecuadamente estos trabajadores de la salud comunitaria con un salario digno y el reembolso por las tareas no convencionales. Realmente no se puede analizar la costo-eficacia y no se paga adecuadamente por lo que hacen los test.
tenemos que considerar todas estas diversas áreas en las que trabajan y hay que poner un costo o una cifra en los ahorros que alcanzan o que posibilitan y pagar efectivamente basado en el trabajo que hacen. Esto es una herramienta para personas que a lo mejor se preguntan cómo puedo asegurarme que estoy haciendo esto adecuadamente en mi agencia, en mi organización, que estoy integrando a otros de la salud comunitaria, que estoy utilizándolos en este análisis de costos-beneficios de mi organización. Uno de los recursos que quiero ofrecerles es eh, la tabla de indicadores comunes, en los cuatro, el número 4 y 5. Pero si escanean ese código QR van a tener toda la tabla de indicadores y cómo utilizarla. Los indicadores 4 y 5, leo la columna del medio nada más, que dice la medida en la cual un trabajador de la salud comunitaria puede participar en el diseño de normativas o políticas, tanto dentro de su organización como en su comunidad, eh, con el tiempo que trabaja o parte de un equipo voluntario. Y en cuanto a la integración en equipos, la medida en la cual estos trabajadores de salud comunitaria son miembros de un grupo colaborativo y comunicativo con otros proveedores, enfermeros, médicos, trabajadores sociales y demás, entre una clínica, escuela o agencia de servicios sociales. Entonces, el hacer encuestas o hacer grupos de enfoque para encarar la necesidad de que nuestros trabajadores de salud comunitaria tengan una voz y participen para ver qué es lo que se está compartiendo cuando reconocemos sus contribuciones y cuando hacemos los análisis finales en nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son algunos de los retos? Si se encuentran en esa columna de la izquierda, entonces, bueno, tenemos un problema involucrando a los trabajadores de salud comunitaria en la evaluación, en la investigación. Ahí no estamos dando una imagen clara de lo que están haciendo o estamos dando simplemente una instantánea de los muchos trabajos que realizan. Entonces, lo quiero llevar al lado de las oportunidades. Como les dije, consulten la tabla de indicadores comunes de CRB, de trabajadores de salud comunitaria y la guía. Realmente queremos que involucren a los trabajadores de salud comunitaria para que den retroalimentación y soporte. Se los debe reconocer su rol, deben ser listados como contribuyentes a esto y no simplemente como que están dando información al proceso de evaluación e investigación. Y nuevamente, muy a menudo los entornos de trabajo no están alineados con la comunidad. En este análisis costo-eficacia, lo estamos mirando con un solo lente, a través de un solo lente. Pero tenemos que, como decíamos, mirar en un espectro mucho más amplio con los trabajos de salud comunitaria. Es una conversación común que hay que tener con la comunidad en diferentes espacios, ver esos determinantes sociales de la salud, realmente ponerles un valor. Y para eso necesitan la gente que hace el trabajo. Y esos determinantes sociales de la salud también nos indican la necesidad de tener este trabajo junto con cómo definir su costo. Los invitamos nuevamente a que participen en los grupos de evaluación y en sus informes y presentaciones comunitarias. Necesitamos ver cuál es el beneficio que va a llevar la sostenibilidad, no solamente de los que hacen el trabajo, sino para abogar por su rol. Pero realmente los supervisores, los administradores superiores, investigadores, difundan este mensaje sobre el beneficio que ofrecen los trabajadores de salud comunitaria y cómo hacer que este sea sostenible y que no dependa simplemente de becas y programaciones temporales cuando surgen necesidades de emergencia. Con esto concluyo, le paso la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Realmente nos diste un vistazo muy amplio a lo que significa la costo-eficacia, no solamente en salud, pero también en la manera que operan especialmente los trabajadores de salud comunitaria. Realmente nos aclaraste esta definición. Muchas gracias. Me encantó cuando dijiste que es el personal que no entiende a veces cómo contribuyen, ahí se perdería su impacto. Eso es todo. Así que, número 1, para nuestra presentación, perdón,
la cámara. Los ponentes finales tenemos al doctor Gilbert Ginn y Joanna Davis, que van a presentar por los siguientes 15 minutos. La doctora Ginn es profesora asociada de Administración de Salud y Política en George Mason University en Fairfax, Virginia. Es economista digamos, esa fue su educación, con intereses en la investigación acerca de la discapacidad y el envejecimiento. Él es investigador acerca de política matemática en Washington, D.C., donde realiza evaluaciones de programación para CMS, incluido el programa Medicaid. El doctor se graduó con un PhD en economía y política de la Universidad de Pensilvania. El siguiente ponente Anna Davis, que es manager de programa en el Instituto de Innovación y Política para Salud de la Gente Mayor. Se recibió en una maestría de salud pública de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hills. Viene del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud y Higiene Mental, y ella trabaja en los programas de mejoría de calidad y cómo manejar el despliegue de la vacunación contra el COVID-19. Y en los centros comunitarios de salud de la ciudad de Nueva York, que he trabajado con trabajadores de la salud comunitaria y con programas de sustentabilidad económica y también en asistencia técnica para los departamentos de salud locales y del Estado. La doctora va a compartir con nosotros acerca de su experiencia evaluando las intervenciones y a lo mejor hablando también de cómo explorar los mecanismos de financiación sustentables. Bienvenidos, doctora Davis y Gilbert Kim. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. Soy Joanna Davis y le agradezco muchísimo a todos los ponentes que hablaron antes de nosotros. Fueron presentaciones fantásticas y estoy realmente muy contenta de poder hablar de nuestra presentación acerca de cómo explicar el análisis de eficacia de costos y los modelos económicos para los trabajadores de salud comunitaria. El proyecto es Trabajadores de Salud Comunitaria para una Virginia saludable y como dijimos en la presentación, trabajo en el Instituto de Innovación para la Salud Pública que está basado en DC, Maryland y Virginia. Y tenemos el instituto para esa región. Este proyecto específicamente se basa en Virginia. Y viene a estar conmigo el doctor Gilbert Green, que es profesor asociado de la Universidad George Mason y que apoya en los esfuerzos de evaluación de este proyecto. Siguiente diapositiva. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué se trata nuestro proyecto, Trabajar de la Salud Social para una Virginia Saludable, cuáles son los abordajes que nosotros utilizamos para la financiación de los trabajadores de salud comunitaria en Virginia. Él nos va a hablar de por qué se necesita la evidencia para ese objetivo de financiación sustentable. Va a hablar de cuáles son los resultados claves y cuáles son las oportunidades y los desafíos que hemos visto hasta ahora en nuestro proyecto. Y esto nos va a dejar algo de tiempo para tener una conversación, preguntas y respuestas para preguntas para todos los ponentes que he presentado hasta ahora. Así que quiero hablar primero que nada, darles un vistazo general de lo que nosotros llamamos trabajadores de salud comunitaria para una Virginia saludable. Nuestro proyecto tiene dos componentes. El primer componente, el componente B, es donde identificamos a los trabajadores de salud comunitaria los sitios que van a contratar, capacitar y desplegar trabajadores de salud comunitaria y los diferentes modelos y los diferentes entornos, salud pública, comunitarios, centros comunitarios, organizaciones de base comunitaria, hospitales, etcétera. Algunos trabajadores de salud comunitaria en esos entornos trabajan con poblaciones específicas de pacientes y algunos otros tienen un abordaje más generalizado. Nuestro proyecto también tiene otro componente, que es el que llamamos el componente C, donde el objetivo principal realmente es determinar los mecanismos para sostener el trabajo que se está haciendo en el componente B y darles a los trabajadores de salud comunitaria en general, digamos, mantenerlos más allá de los fondos a corto plazo.
Así que queremos tener entonces estos modelos de impacto de los trabajadores de salud comunitaria. En general, estos trabajadores ven su trabajo limitado por estos mecanismos de financiación que se están usando. Así que queremos encontrar una manera para decir, bueno, después de que se acaban estos fondos o que se termina la beca que está apoyando a estos trabajadores de salud comunitaria, ¿cuál sería un mecanismo sustentable para apoyar a estos trabajadores de la salud comunitaria más allá de eso? Eso hablaría del uso de estos trabajadores, la retención de estos trabajadores, que nuestros ponentes anteriores, en particular Celeste, ha hecho un trabajo fantástico realmente explicando por qué los trabajadores de salud comunitaria son vitales en la fuerza de trabajo que trabaja con la salud pública. Tenemos que entender cuáles son las poblaciones comunitarias prioritarias que se benefician de las intervenciones y cuáles son los modelos de financiaciones que pueden apoyar a estas poblaciones. Y tenemos que hacer programas pilotos con esos modelos de financiación y luego evaluar sus resultados para ver si vimos algún retorno clínico, retorno sobre la inversión o algún otro impacto. Estamos trabajando en 4 regiones de Virginia, Pennsylvania, Dansville, Richmond, Petersburg, Norfolk, Portsmouth y en el suroeste de Virginia. Los modelos de financiación, sin embargo, son específicos a 2 de las regiones, Richmond, Petersburg, que es un área urbana, y el área del suroeste de Virginia, que es un área más rural. Así que nuestro objetivo es apoyar 2 diferentes abordajes para la financiación sustentable y vamos a hablar de esto con un vistazo muy por arriba. Hay diferentes, son diferentes abordajes, son diferentes entre ellos, trabajan con diferentes poblaciones de pacientes y con diferentes modelos de trabajadores de salud comunitaria. El primero es un abordaje colaborativo a la inversión para el bien público o CAPG, por sus siglas en inglés, y realmente quiere enfatizar este modelo CAPG es a través de la colaboración, ¿no? Los fondos colaborativos. El modelo CAPG básicamente toma un bien social, en este caso un trabajador de salud comunitaria, y el impacto de este trabajador comunitario y enfatiza el servicio social que ofrece este trabajador. Así que el trabajador de salud comunitaria ayuda a muchos y con este modelo le permite a múltiples partes interesadas el poder aprovechar esos servicios y pueden entonces proponer para contratar esos servicios. Eh, a lo mejor podría ser, por ejemplo, un departamento de policía que a lo mejor puede aprovechar los beneficios de tener un trabajador de salud comunitaria. Puede ser un sistema hospitalario o una cadena de sistemas hospitalarios. Puede ser un pagador específico, puede ser una organización filantrópica, pero todas las partes interesadas podrían ver algún tipo de retorno sobre la inversión o beneficio de tener estos trabajadores comunitarios en su comunidad y entonces queremos que todas estas partes interesadas tengan la oportunidad de licitar, de hacer una propuesta para contratarlos. Pueden pagar entonces un porcentaje o el monto total de lo que cuestan estos trabajadores de la salud comunitaria. Muy a menudo estas entidades no necesariamente pueden contratar un trabajador de la salud comunitaria. A veces no tienen los fondos para un proyecto del principio al fin y a lo mejor pueden cubrir entonces simplemente una parte del trabajo. Y eso entonces estamos hablando de hacer una propuesta colaborativa entre varias organizaciones se hace a través de un trabajador confiable para que pueda facilitar el proceso y entonces, digamos, alivia la responsabilidad de los costos iniciales. Idealmente, también promueve ahorros al final. Así que realmente es un abordaje coordinado a la financiación. Y se comparte entonces el impacto beneficioso de los trabajadores sociales de la salud dentro de una misma comunidad. Y en el segundo modelo, que es la financiación que se basa en los resultados o BF, esto es donde el pagador, el financiador, que en general es una organización de cuidado administrado, y se pone de acuerdo en los resultados que ellos quieren ver, que les importan. Los resultados que están tratando de trabajar los trabajadores de salud comunitaria y crean un contrato con los MCOs
y dentro del sitio anfitrión de trabajadores de la salud comunitaria. Y eso les permite entonces compartir los ahorros una vez que han puesto ya el capital inicial. Nuevamente, los financiadores en estos modelos, organizaciones de atención administrada de Medicaid, por ejemplo. Esto es más aplicado, por ejemplo, a un sitio de trabajadores de la salud comunitaria que trabajan con grupos específicos de pacientes. Así que tenemos estos dos modelos que son diferentes en su abordaje y trabajan con modelos que se aplican a las comunidades en las que están trabajando. ¿Y cómo vemos si el modelo que estamos utilizando tiene sentido en la zona en la que uno está trabajando, una zona rural o lo que sea? Y se tiene que basar en cuáles son las poblaciones de pacientes que ven. Y luego tenemos que evaluar si este programa piloto va a tener éxito y hasta qué punto esto va a funcionar. Y ahora quiero pasarle la presentación al doctor Krim, que va a hablar acerca de lo que podemos decir acerca de la financiación sustentable y el trabajo que estamos haciendo para evaluar esto. Fantástico. Siguiente diapositiva. Gracias, Joana. Yo soy Gilbert Gim, soy el evaluador principal del programa, el programa de trabajadores sociales de la salud, de trabajadores de la salud comunitarios para una Virginia saludable. Vamos a hablar de las oportunidades, los desafíos, las lecciones aprendidas y una de las preguntas claves para el equipo es ¿por qué necesitamos evidencia para la financiación de estos trabajadores comunitarios en Virginia? Celeste hizo un trabajo excelente señalando cuáles son los desafíos que tenemos cuando tenemos financiación a corto plazo y por qué es difícil retener a estos trabajadores de la salud comunitaria. El motivo principal de esta evidencia es para apoyar el número cada vez mayor de trabajadores comunitarios en la fuerza de trabajo de Virginia. Acá tenemos datos del Departamento de Estadísticas. Acá tenemos que del 19 al 22 el número de trabajadores de la salud comunitaria empleados en Virginia aumentó de 850 a 1.440. Y casi una tercera parte de estos eran empleados de hospitales, o 460 de estos eran empleados por hospitales. Así que esto es una fuente importante de crecimiento en el empleo para los trabajadores de la salud comunitaria, no solamente este año, sino en años futuros también. El segundo punto importante es que tenemos que poder probar el caso para invertir en los trabajadores de salud comunitaria. Y hay que explicar la importancia para las partes interesadas. Esto es un análisis de los costos-beneficios, todo lo que estuvimos hablando antes, y reconocemos y exploramos los aspectos financieros. Escuchamos a Catherine hablar de esto anteriormente hoy. Así que también descubrimos de nuestras entrevistas que el retorno sobre la inversión es necesario para muchísimas partes interesadas y para aquellos que toman las decisiones para que decidan hacer la inversión. Pero esto no alcanza. Muy a menudo las historias cualitativas del impacto de los trabajadores de la salud comunitaria en la comunidad local importan muchísimo y puede ser lo que afecta o ejerce influencia sobre un líder, puede ser un ejecutivo, por ejemplo, de salud o alguien así, alguien que es responsable y además tiene los recursos de contratar, a lo mejor puede escuchar estas historias cualitativas y la evidencia cuantitativa. Encontramos en la literatura que hay un punto donde, digamos, en que están todos iguales, entre 40 y 50 mil dólares por año de costos directos en concepto de salario para un trabajador de la salud comunitaria. Así que en el modelo de Catherine, este es el supuesto, el denominador del costo de cada trabajador de la salud comunitaria individual. Así que de primera vista es un ejercicio simple de hacer, pero es bastante difícil por la falta de evidencia en la literatura y también por las dificultades de obtener los datos. Así que algunos de los desafíos de hacer un análisis de efectividad de costos es que primero que nada, múltiples partes interesadas tienen diferentes puntos de vista acerca de cuáles son los resultados significativos y vamos a compartir un ejemplo, digamos, por ejemplo, para salud. Atención de salud, donde si el trabajador de salud comunitaria tiene un sueldo de 40.000 dólares, por ejemplo, y digamos que el costo total de una hospitalización es 10.000 dólares,
Entonces, un trabajador de salud comunitaria se pagaría su propio sueldo, como mínimo, si esa persona está asociada con evitar 4 o más hospitalizaciones. Así que eso es simplemente un punto fácil de probar. Pero para otras partes interesadas, a lo mejor ellos valoran en los días de escuela, escolaridad perdida o no perdida, o los días de trabajo, como vimos, un ejemplo del retorno social sobre la inversión. Así que tenemos que mirar una cantidad de resultados diferentes y concentrarnos en aquellos que van a ofrecer el mejor impacto. Otros desafíos incluyen las atribuciones de los trabajadores sociales de la salud versus el equipo. Así que tenemos los indicadores comunes. El número 5 tiene que ver con tener un trabajador de salud comunitaria como parte del equipo. Y esto es importante en cuanto al impacto que tiene este trabajador comunitario y cómo podemos hacer un análisis formal. Y por último, las brechas de datos. Ese es el desafío más importante que encontramos en nuestro proyecto, obteniendo los diferentes variables, diferentes números de diferentes partes interesadas. Y luego tenemos el tiempo. La mayor parte de los estudios de efectividad de costos usan un periodo de un año y vemos que en general lleva más de un año ver cuál es el impacto de los trabajadores de la salud comunitaria. Y eso es en parte debido a la capacitación de los trabajadores de salud comunitaria, el cambio de personal constante y también porque ellos establecen relaciones de confianza en la comunidad que pueden llevar muchos meses. Entonces, las dos preguntas que quedaron en nuestra investigación, bueno, ¿cuáles fueron los éxitos, retos, las lecciones aprendidas en el desarrollo de este modelo? Y en segundo lugar, ¿en qué medida estos trabajadores de salud comunitaria redujeron las visitas a sala de emergencia evitables y hospitalizaciones? Y lo más importante, si esta reducción excedió ese punto de equilibrio, según de $40,000 al año. Entonces, brevemente, algunos puntos pendientes de nuestros hallazgos en las visitas, los sitios, las entrevistas. Primero vimos los roles de los trabajadores comunitarios y su espectro de actividades está a menudo adaptado a las necesidades específicas del empleador, que algunos trabajadores son tratados, empleados por sistemas de salud y la idea es reducir hospitalizaciones o visitas a sala de emergencia. Pero por otro lado tenemos trabajadores de salud tratados por distritos de salud pública. El enfoque puede ser vacunación contra COVID-19, de información. En segundo lugar, aun cuando hemos visto el crecimiento, aumento de la cantidad de trabajadores de salud comunitaria, hay dos motivos importantes por el cual es necesario un financiamiento sustentable. Primero, hay poca conciencia sobre el rol único que cumplen los trabajadores de salud comunitaria. No tanto con este público, por supuesto, pero entre proveedores de servicios de salud, médicos, líderes, aliados en el sistema de salud, gestores de caso, enfermeros, trabajadores sociales, que en algunos casos pueden ser un poco territoriales, eh, tener un poco de querer defender su terreno. No hay apoyo a ese nivel. Eso puede ser que la flexión sustentable sea un reto. Los trabajadores de salud comunitaria tienen efectos generales positivos en la comunidad, no solamente en los hospitales, sino también en las escuelas, policías y demás. Entonces, es muy importante. Debido a este reto, iniciamos un programa piloto de concordancia de datos con un sistema de salud en Virginia, en el sureste de Virginia, para poder comparar pacientes que fueron contactados por trabajadores de salud comunitaria, su utilización del servicio de salud versus grupo control de pacientes no contactados. Finalmente, algunas de las lecciones aprendidas, primero, el establecer relaciones con los financistas es lento, difícil, pero necesario. Y segundo, algo que es importante a todos los estados de este público. Notamos que algunas organizaciones manejadas por Medicaid empleaban ya individuos que tienen un tipo de trabajo que incluye trabajadores de salud comunitaria, pero estos individuos no hacen muchas de las actividades claves como desarrollar esta confianza en la comunidad. Entonces, en contraste, las sirven más como gerentes de alcance comunitario, haciendo un follow-up con miembros específicos en el área. Y tercero, como mencioné, la financiación sustentable depende de la conciencia
de la existencia de los trabajadores de salud comunitaria, y hay que convencer a legisladores, líderes, hospitales y médicos, eh, especialmente gestores de casos, enfermeros, trabajadores sociales. Una nota positiva, quería mencionar que la reforma del pago de la parte B de Medicare va a entrar en efecto en 2024 y algunos servicios de salud comunitaria, de trabajadores de salud comunitaria, van a poder cobrar a través de los sistemas de salud y los clínicos. Esto es una oportunidad no solamente para financiación futura, pero para también que existe una mayor conciencia. Agradezco permitirme dar la presentación de hoy. Gracias por la presentación de hoy. Ahora, sobre cómo estas lecciones aprendidas, oportunidades, presentado de una manera muy clara. Tendremos por los próximos 20 minutos una sesión de preguntas y respuestas. Como moderador, por favor, pongan las preguntas que quieran y preguntas y respuestas. Vamos a poder responder la mayor parte de las preguntas hechas, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a reducir a 20 minutos o a tenernos a los 20 minutos. Si no se puede responder todas las preguntas, vamos a contestarlas con un documento adicional que enviaremos a los recursos de hoy, pero trataremos de que se respondan las preguntas de todos. La primera es de uno de los participantes de hoy, Taylor Holland. ¿Tiene algún consejo sobre cómo trabajar para que los trabajadores de salud comunitaria que tengan algunas especialidades informales? Bueno, uno de mis trabajos ha sido limpiar estas descripciones laborales, de obligaciones laborales para este trabajo, para que haya un componente básico, un cimiento, y después dedicarlo a la especialidad. Por ejemplo, si tienes una trabajadora de salud comunitaria que se especializa en salud materno-infantil, asegurarse de delinear lo que es exactamente esto. Cuál es la demográfica de la población, qué capacidad se espera que tengan, qué tienen que aprender. Y hay CDCs que están tomando diferentes cursos, que se especializan, lo están tomando con obstetras, ginecólogos, o están capacitándose sobre métodos anticonceptivos. Todas esas cuestiones que tienen que ver con salud materno-infantil. Asegurarse que estén comprendidos en la descripción del puesto para que cuando se aboga con organizaciones sobre el trabajo de los trabajadores de salud comunitaria, que no sea una declaración general, que haya más datos de respaldo, más información sobre el rol. No es diferente si tenemos trabajadores de salud comunitaria que trabajan en el sector de salud cardiovascular, en viviendas, en residencias para ancianos y demás, que la descripción del puesto sea clara, concisa o del trabajo, y que esto ayuda a tener una lista también de oportunidades de educación continua, capacitación para los expertos. No solamente propone la especialidad, promueve la especialidad, perdón, dentro de la organización, también les da oportunidad de abogar por su salario digno. Entonces, cuando vemos especialidades, también vemos oportunidades de obtener fondos adicionales o paga adicional. Lo mismo cuando son trabajadores de salud comunitaria bilingües. Muchas gracias, Celeste. Tenemos una pregunta de Sara Wagner, creo que es para todo el panel. La pregunta dice si otros receptores o beneficiarios de 2019 han hecho una evaluación y si estarían dispuestos a compartir su experiencia. También dice que está interesada en llevar a cabo uno de nuestros programas, o hacer uno, perdón, para su programa, y querían que les diéramos indicaciones sobre dónde comenzar. Es para cualquiera que quiera responder. Podría comenzar a lo mejor en una cuestión. Sería útil a lo mejor aclarar, Sara, lo que quiere decir con evaluación económica. Ha visto un par de ejemplos, el análisis de costo-eficacia, que realmente tiene en cuenta el retorno sobre la inversión.
de estas inversiones en trabajadores de salud comunitaria. Otros tipos de evaluaciones pueden ser más generales, considerando otros resultados ligados a un retorno social sobre la inversión. O sea, dependiendo del espectro del análisis que quisieran cubrir, qué resultados querrían considerar, pienso que es un área importante para comenzar. Como mencionamos, como hay tantos diferentes resultados como Catherine, tenemos que ver dónde quieres enfocar tus esfuerzos. Si es retorno financiero o costos evitados, o si es a lo mejor más pruebas de detección de cáncer o más vacunaciones, o si es otro tipo de impactos, días de escuela, ausencias escolares producidas o reducidas. El considerar estos resultados creo que es algo muy importante donde comenzar. La segunda área, bueno, hay que pensar en el público. Por ejemplo, nuestra evaluación para desarrollar modelos sustentables de financiación es importante por sí misma, pero queremos también llegar a influenciar a legisladores o reguladores, otras partes interesadas o CEOs, a lo mejor que no están convencidos, a lo mejor dicen, no entiendo exactamente qué es un trabajador de salud comunitaria, qué hace, o tenemos enfermeros que son gestores de casos, trabajadores sociales, ¿no son lo mismo? No, no, pero es parte de la evaluación también, ver quién es el público, a quién está dirigida. Entonces comienza a pensar en resultados y quién es el público al que va dirigida tu evaluación. Teniendo eso en cuenta, vas a poder elaborar el informe en mente. Gracias, doctor Guim, muy útil. Estamos pensando en las diferentes opciones y realmente muy buen consejo. Gracias. Muchas gracias, doctor Guim, por su respuesta. La siguiente pregunta viene de también para el doctor Guim y Diana. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho su evaluación en Virginia mejor? ¿Qué lo hubiera mejorado y qué siguiente paso tomaría? Puedo comenzar con esto y le paso la palabra a Joana. Creo que uno de los retos más grandes ha sido el acceso a datos, a información. Hemos tenido la buena suerte de que hay dos componentes de nuestro. El componente C se concentra en lo financiero, el componente B, que realmente ha ayudado a facilitar la capacitación, reclutamiento y ver la manera de retener trabajadores de salud comunitaria contratados por las becas o grants. Necesitamos datos que reflejen la experiencia de los trabajadores de salud comunitaria cuando comenzaron, que ha habido recambio de personal el primer año, otros atributos asociados con esto. Esto está ocurriendo en una región en particular, pero no parece el caso. Entonces, información que proviene directamente de los trabajadores de salud comunitaria. Eso ha sido fantástico, han estado ansiosos por participar en la investigación. Nuestro reto mayor ha sido el tener acceso a cifras sobre hospitalizaciones, visitas a emergencia y demás. Y hemos podido obtener acceso a datos también en Virginia, sobre reclamos, por ejemplo. Pero la parte que nos falta es identificar los pacientes contactados por trabajadores de salud comunitaria y aquellos que no lo han sido. Eso no lo registran sistemáticamente los hospitales o sistemas de salud. Para eso tenemos que ir directamente a un sistema de salud que haya empleado trabajadores comunitarios y que ellos realmente nos indiquen quiénes son esos pacientes. Entonces, yo diría, volviendo al comienzo, James, si hubiéramos pensado en esto, en comenzar este acuerdo para uso de datos antes, porque se tarda por lo menos un año en lograr la cooperación de múltiples entidades, en particular el sistema de salud, donde les preocupa la privacidad de los datos, las infracciones a la ley HIPAA y demás. Los trabajadores de salud comunitaria son personas de confianza, se
tarda tiempo en desarrollar esta confianza. Y yo diría lo mismo ocurre con los evaluadores para poder evaluar datos. Tardamos un tiempo en desarrollar esta confianza. Estamos volviendo nuevamente y probablemente si volviéramos hubiéramos comenzado con este acuerdo inicialmente. Joana, tu siguiente pregunta. Sí, estaba de acuerdo diciendo que es cierto lo que decías. Sí, quería aprovechar lo que dijiste también. Pienso que el proceso de acuerdo para el uso de los datos, definitivamente, y aparte de eso, potencialmente lo que estamos pensando es que deberíamos ir más en detalle, conseguir más detalle acerca de cuál es el efecto de los trabajadores comunitarios. Por ejemplo, cuáles son los servicios que se le asignaron. ¿Cómo sería una manera de decir, bueno, un CHW que derivó, no sé, vivienda, algún tipo de refugio, servicios de vivienda, a lo mejor. Eso se refiere también a la utilización, pero porque eso no es necesariamente el tipo de detalle granular. El paciente, por ejemplo, fue referido a este servicio, aquel servicio, y un paciente, digamos, paciente John Doe, nunca lo refirieron. Parecía clínicamente parecido, pero nunca se lo derivaron a este tipo de servicios. Entonces, si estos dos pacientes se pueden comparar, estamos haciendo algo parecido con pacientes que trabajaron o no con un CHW, pero para tener ese tipo de detalle granular, sería realmente muy útil si lo pudiéramos conseguir. Muchísimas gracias. Para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a ir a la siguiente pregunta. Catherine, para Catherine. Hablaste de ser parte de estudios ya existentes. Si nos puedes hablar acerca de otras fuentes de información o de datos que se recogen que podrían contribuir a la evaluación del impacto de las intervenciones del CHW, para no tener que hacer un análisis, digamos, o para hacer un análisis más completo. Oh, pensé que íbamos a otra pregunta, perdón. Hay muchísimos datos y quería decirles que hay muchísimas evaluaciones de los servicios de los trabajadores de salud comunitarios, mirando las intervenciones que estamos estudiando. Seguramente ya se ha hecho un metaanálisis. Mi recomendación es, antes de hacer nada, hagan una búsqueda en la literatura y vean qué es lo que ya existe para ver si pueden simplemente agregar a esto o usar esos datos. Siempre comiencen con lo que han hecho otros antes que ustedes, porque hay muchísimo que uno puede hacer y realmente no tiene sentido reinventar la rueda todo el tiempo. Y la siguiente pregunta es para Celeste. Las historias de éxito pueden complementar las evaluaciones que se concentran en los resultados económicos. Sí, el doctor Guim habló de esto durante sus presentaciones, hablando de la información cuantitativa, datos cualitativos, cuantitativos y realmente tratar de armarlos, envolverlos bien. Muy a menudo los CHWs no se les pregunta qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, dónde se pueden hacer cambios, qué es lo que se puede mejorar. Realmente documentar. Hemos escuchado que es difícil ofrecer una retroalimentación, o para los pacientes es muy difícil dar retroalimentación. Así que si pudiéramos tener algún tipo de, no sé, de encuesta de satisfacción o darle una oportunidad a los participantes para que ellos puedan dar sus comentarios acerca de lo que funciona y lo que no funciona. Y luego para poder armarlo de esa manera a través de la documentación y los informes. Creo que esa es la clave. Eso es lo que yo he podido hacer y lo que mi equipo ha podido hacer realmente, tomar de primera mano la experiencia de los participantes o de los pacientes y compaginar esto con los datos que ya tenemos de los pacientes, con cualquier sistema de rastreo de información que ustedes estén usando para preparar el informe. Y quiero agregar rápidamente a la última respuesta de Catherine acerca de comenzar con la literatura, siempre asegurarse de volver a la comunidad y que uno trae a la comunidad para que ellos den sus comentarios, porque la comunidad siempre está harta de ser sobreinvestigada,
pero no tienen oportunidades de contribuir. A lo mejor han tenido experiencias en el pasado, así que a medida que hacen la revisión de la literatura, también vayan a la comunidad y pregúntenles cómo quieren ver sus proyectos o cuáles son los programas que ustedes están contemplando o les gustaría tener. La siguiente pregunta es para todo el equipo y es una pregunta que la presentación habla de la tensión entre medir el valor de las intervenciones del CHW y cómo presentar el caso para la sustentabilidad. Y luego le ponemos la carga de la prueba a la fuerza de trabajo del CHW para poder constantemente justificarse. Entonces, ustedes ven en algún momento que puede ser que no van a pedir esta justificación continuamente. Oh, quisiéramos que eso ya fuera el caso hoy, que mañana nos despertamos y ya no tenemos que estar presentando la justificación de por qué mis servicios son importantes, por qué tienen que pagar por mis servicios, por qué los presupuestos tienen que incluir al trabajador y no simplemente becas o subsidios. Lo más importante es lo que se está haciendo. Los estados están mirando a lo mejor reembolsos de Medicaid para nuestros servicios. Hay gente haciendo un trabajo excelente, pero también sabemos que Medicaid no va a pagar el salario de los trabajadores de salud comunitaria, no va a pagar todos los otros costos que acompañan nuestro trabajo. Así que tenemos que crear un esfuerzo de promoción con las organizaciones, con las agencias, para decir, bueno, juegan un papel respetable, pueden demostrar los beneficios del trabajo que están haciendo. Realmente esto tiene que ser liderado por los administradores, por los directores ejecutivos, por los administradores que están presentando el caso a ese nivel y que se lo presentan a los directorios o las juntas directivas y demás. Y el doctor Kim dijo esto también, pero hay muchas organizaciones o hospitales que realmente no entienden todavía cuál es el papel que juegan los CHWs. Así que tenemos que hacer mucho mejor trabajo. Los trabajadores de salud comunitaria y nuestros aliados tenemos que realmente informar sobre cuál es nuestro papel para seguir promoviendo el trabajo que estamos haciendo en las diferentes áreas en nuestros sistemas. Y sí, ojalá que nos despertemos mañana y no tengamos que seguir con este ciclo de subsidios y becas para pagar a los trabajadores de salud comunitaria, porque todo el mundo sabe lo que hacemos. ¿Alguien quiere agregar algo? No, sí puedo agregar una cosita al comentario de Celeste. Sí, creo que el tener reconocimiento de los líderes, del papel que juegan los trabajadores de la salud comunitaria es muy importante, pero debido a la falta de conocimiento, seguimos todavía en un momento en el cual hay que repetir constantemente el valor de los trabajadores comunitarios con las diferentes partes interesadas y que lo que uno comunica sea importante para el que escucha. Es muy importante, yo estoy muy optimista que Medicare parte B va a cambiar la manera de dar los fondos y a lo mejor si nos reunimos en 5 o 10 años, yo diría que todos los presidentes, los directores de los hospitales van a saber qué es lo que hacen los trabajadores de la salud comunitaria. Y luego está el desafío de convencer a los otros trabajadores de la salud, los médicos, los trabajadores sociales, los manejadores de casos, los enfermeros, los trabajadores comunitarios, juegan un papel importante porque tienen una relación de confianza con la comunidad que agrega muchísimo valor al sistema de salud en su totalidad. Así que yo tengo mucho optimismo que a lo mejor en 10 años vamos a tener muchísima más conciencia, muchísima más información como parte del sistema de salud, pero en otros entornos va a seguir siendo igual de importante para las escuelas, para los alcaldes, para los legisladores. Todavía no entienden lo que hacen los trabajadores de salud comunitaria, pero yo soy optimista. Creo que en 10 años muchos van a tener al menos una buena idea de qué es lo que hacen los trabajadores de la salud comunitaria y van a tener el desafío de integrarlos a sus equipos. Así que eso es para terminar con una nota más optimista. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su presentación, por su tiempo. Gracias a la audiencia por estar presente en nuestro webinario y eso nos lleva al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Fue un honor moderar esta sesión. Esta fue mi primera vez y realmente disfruté muchísimo. Me encantaría
hacer más de estos. Y le vamos a pasar la palabra a Elizabeth, nuestra anfitriona. Gracias a todos los ponentes por su tiempo y por su experiencia el día de hoy. Es buenísimo escuchar de ustedes el día de hoy. 3 puntos importantes para concluir el webinario de hoy. Primero voy a compartir acá en la ventana de chat una pregunta de reflexión para que se lleven con ustedes. ¿Cómo podrían ustedes, los usuarios claves, incluir a los trabajadores de la salud comunitaria durante todo el proceso de evaluaciones, no solamente para compartir información al final del informe, simplemente cómo piensan ustedes que van a poder digerir la información que escucharon el día de hoy? Luego, en el espíritu de la evaluación, voy a lanzar una encuesta rapidita de Zoom para ver lo que piensan acerca de la sesión del día de hoy. La vamos a dejar en pantalla a medida que terminamos con la información del webinario. Si el webinario cumplió con las expectativas. Y quiero compartir 2 oportunidades adicionales. Una es mañana. Es las estrategias de sustentabilidad de Medicare. Y vamos a poner acá el enlace a la inscripción al seminario de mañana, el webinario de mañana. También en la próxima primavera del 16 al 18 de abril en Spokane, Washington, vamos a tener la cumbre de sustentabilidad que también va a invitar Envision, es para el programa CSR 2109 para crear estrategias juntos para demostrar el trabajo que hacen los CHW. Queremos enviar por lo menos 6 asistentes. La inscripción inicial se va a enviar a los recipientes en enero del 2024, así que estén atentos a cuándo lo van a recibir. Eso concluye el webinario al día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y por estar con nosotros para esta tan importante conversación. Estamos agradecidos de poder compartir este espacio con ustedes y estamos esperando ansiosamente volver a compartirlo. Vamos a compartir las grabaciones de estos webinarios junto con las diapositivas vía AMP, así que pueden tener acceso. Si ustedes reciben el 2109, pueden recibir información acerca de este seminario y otros temas que tienen que ver con el mismo tema. Gracias.